Abra su Biblia en Nehemías capítulo 9. En el tiempo de su tribulación clamaron a Dios. Dice uno de los versículos que vamos a leer. Pero para meternos un poquito en el contexto, dice el verso 19, Nehemías, fue un hombre de Dios, un reformador político. Dios lo usó junto con Esdras, restituyeron tierra, las leyes, fueron instrumentos para construir y reconstruir los muros, traer bendición a la gente. Fueron usados por Dios como hoy vos y yo podemos llegar a ser usados por el Señor para bendecir a las personas. Dice en el verso 19, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche, ni la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Hace un poco de historia Nehemías recordándole al pueblo, a las familias que fueron a ayudar para restaurar en ese tiempo que estaban bajo el dominio persa, por allí por el año 445 antes de Cristo aproximadamente. Era un tiempo difícil para ellos y viene la restauración, ¿no? Si uno se arrepiente, si uno pide perdón al Señor, Dios obra. Y menciona en el verso 20 y les dice, enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca y aguas les diste para su sed. O sea que en el momento que ellos necesitaban algo, Dios se los proveía. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, verso 21, sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos y los repartiste por distritos y poseyeron la tierra de Sihón, la tierra del rey de Hesbón y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual había dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, a los cuales entregaste en su mano y a sus reyes y a los pueblos de la tierra para que hiciesen de ellos como quisieran, y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas viñas y olivares, muchos árboles frutales, comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Va narrando y diciendo tantas bendiciones que habían recibido, ¿no? Y contemporáneamente sabemos que hay tanta gente que ha recibido tanto de Dios. Yo recuerdo las campañas, las reuniones, las obras que hemos abierto, las personas, miles y miles que hemos ministrado, y muchos de ellos lamentablemente no retuvieron, no perseveraron, no están en el camino, están apartados del Señor. Se habla estadísticamente que son más las personas que están fuera de los templos que dentro de los templos, gente que ha conocido, que ha recibido, que ha servido aún al Señor, ¿no? Es un cuadro más o menos de lo que está hablando aquí. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, verso 26, y echaron tu ley tras sus espaldas, se olvidaron de la palabra del Señor, ¿no? Dice, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos. O sea que muchos de los males que ellos experimentaban era por causa de sus propias negligencias, de sus desobediencias, de errar el camino. Por eso Dios dice, los entregó, el verso 27, a sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación,
Yo voy a estar basándome un poquito en este versículo 27, leí el contexto para ubicarnos un poquito y recordar acerca de tantas bendiciones que Dios da al ser humano y qué rápido que se olvida, ¿no? Y dice, pero cuando ellos estaban pasando por situaciones difíciles y se arrepienten de corazón, Dios no hace oídos sordos, ¿no? Como hoy, en este tiempo de pandemia, de cuarentena, de tribulación para el mundo entero. Pero, reitero, en el tiempo de su tribulación clamaron a ti y tú desde los cielos los oíste, según tu grande misericordia, les enviaste liberadores para que los salvasen de la mano de sus enemigos. Y vuelve a decir en el texto que Dios volvía a tocarlos, a ayudarlos, y ellos volvían a olvidarse, volvían. Después usted puede leer todo el capítulo 9 allí en casa, repasarlo. Qué triste, ¿no? Cuando dice un dicho popular que todos usamos, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Triste es saber cómo gente como Esaú, que cambió su primogenitura por un plato de lenteja, a veces por un poquito de placer o por ir detrás de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne, de la vanagloria de esta vida. Se pierde la vida en Dios, porque cuanto más nos acercamos al pecado, más nos alejamos de Dios. Y Dios lo que quiere es que nosotros nos acerquemos a Él para que sea la inversa, nos alejemos del pecado, para que vivamos una vida agradable, porque tenemos toda una eternidad por delante. Y ustedes saben que Dios ha decidido por amor, por misericordia, que esa eternidad la pasemos junto a Él, disfrutando de las bendiciones que Él tiene preparada para esta vida presente. Si somos obedientes y le seguimos y le servimos, la disfrutemos en parte ya. Y por toda una eternidad poder disfrutar de esas bendiciones maravillosas. Que el Señor nos ayude para que nosotros pongamos nuestros ojos en Jesús y no en las cosas de esta tierra. Si bien es cierto, estamos en la tierra, pero la Escritura dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Le pertenecemos al Señor. El proyecto de Dios, el plan de Dios, el sueño de Dios fue crear un mundo sin pecado, perfecto, sin muerte, sin enfermedad, sin nada de lo malo que hoy existe. Sin embargo, todo eso existe por causa de la desobediencia. Por eso, cuanto más nos acerquemos al Señor, más vamos a disfrutar de las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Dice, pero el que viene a la luz puede llegar a disfrutar de esa nueva vida. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Y de eso se trata, de no solo recibir las bendiciones del reino de Dios, sino permanecer, mantenerse, retener, seguir en el estado de gracia y no en desgracia, sino en la gracia de Dios con la bendición de Dios. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y esa presencia de Dios que ha sido derramada en nuestros corazones, es la que nos ayuda y nos va a seguir ayudando en medio de la pandemia, en medio de los problemas que hay en el mundo. Porque el mundo está bajo maldición y estamos hasta que Dios cumpla y cierre todo
su plan en esta dispensación de la gracia con la segunda venida de Cristo y en un día termine con el pecado, tenemos que seguir en la lucha, tenemos que seguir luchando contra el mal, contra las enfermedades, contra el pecado, contra todo lo que está en este mundo, pero con la ayuda del Señor, con la bendición de Dios, con Cristo reinando en nuestro corazón. Por eso habla de este vaso de barro que somos nosotros, pero que está depositado dentro de nosotros, ese tesoro maravilloso que se llama Jesús, el Salvador, el Libertador. Y es importante lo que nosotros... Para Dios fue importante, aunque somos vaso de barro y somos los vil y los menospreciados de este mundo, escogió Dios, ¿no es cierto? Porque el pecado hizo eso, porque éramos corona de la creación, éramos el especial tesoro de Dios, éramos, digamos, lo máximo que Dios había creado. Creó el universo, creó el planeta, los animales, la vegetación, todo lo que hay. Y como corona nos hizo a nosotros. Y Dios dijo, oh, esto está buenísimo, a la imagen mía los he creado. Pero claro, el pecado, el diablo, nuestras decisiones erradas han querido borrar esa gloria de Dios en nosotros, esa presencia de Dios, ese propósito de Dios de ser seres adoradores y el ser humano vivir para sí mismo. Yo me da tristeza cuando escucho a uno que dice soy ateo, soy esto, soy aquello, no creo en la existencia de Dios. El otro día escuchaba un panel de personas hablando y eran algunos profesionales y decían, y yo de mi punto de vista no creo en la existencia de Dios, no creo en Dios, no. Y yo digo, qué pena, ¿no? Porque realmente teniendo la oportunidad de ser personas diferentes y disfrutar de lo que es ser un verdadero hijo de Dios, un cristiano, un hombre y una mujer que ame a Dios, que tenga la paz de Dios en el corazón, que tenga sentido y propósito la vida y que tenga el tesoro más grande en su vida, que es el Señor Jesucristo. Dice que teniendo este tesoro que Dios nos ha dado, que es nuestra relación con Él, Jesús en nuestro corazón y el regalo precioso de la salvación, teniendo ese tesoro en nosotros, tenemos que cuidarlo, no tenemos que perderlo por nada, porque va a haber en el mundo situaciones difíciles. En el mundo Jesús dijo, van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y dice que no va a ser fácil este pasaje también, ¿no? Recordemos el mensaje de Nehemías, les hace reflexionar, reconocer y les recuerda, en el tiempo de su tribulación clamaron y tú desde los cielos los oíste según tus grandes misericordias. El verso 27 dice eso, ¿no? Y acá en Corintios está diciendo que aunque estamos redimidos por el Señor, tenemos que seguir liberando la batalla de la fe, echando mano de la vida eterna, porque podemos pasar situaciones difíciles. Por eso algunos se apartan del camino del Señor, porque dice, ahora que soy cristiano no tengo que tener ningún problema, ninguna situación, todo me tiene que salir bien. Dios quiere ayudarnos a que tomemos la victoria, superemos situaciones, nuestros caracteres, nuestra forma de vivir, de ser, de hacer las cosas, porque dice en este mismo versículo que la excelencia del poder sea de Dios, dándose a conocer cómo Él nos libra de la ruina, cómo Él nos puede transformar nuestro destino de condenación, de esclavitud en el pecado, de vicios, de situaciones, de enfermedades y de condenación, a través de la obra que Él haga en nosotros. Dice aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Una persona que tiene esperanza, le pasa lo mismo que le pasa a cualquiera, tiene tribulaciones como cualquier persona,
Pero la diferencia está que no deja que esa tribulación lo invada y le robe la palabra del corazón, sino que dice, estamos atribulados pero no angustiados. ¿Por qué? Porque creemos en la palabra del Señor, creemos en las promesas de Dios para nuestras vidas. Dice, perseguidos, en apuros, mas no desesperados, ¿no? ¿Cuánto estamos en apuros? Apuros del encierro, apuros de enfermedades, apuros económicos, apuros de esto, de aquello, pero no nos desesperamos porque sabemos que así como vino el problema, el Señor nos va a ayudar a salir de la situación y más, nos va a dar la victoria y el postrer estado va a ser mayor que el primero. ¡Aleluya! Porque Dios es grande, porque está sentado en el trono, porque es nuestro Padre y nos ama. Él te ama y es tu Padre celestial. Y dice, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos. Podríamos estar diciendo en cada una de esas cosas las maravillas que el Señor hace, porque todos nosotros tenemos testimonios. Experiencias de la vida cotidiana está hablando el apóstol, ¿no? Tiempos difíciles, porque hay una teología de prosperidad, una teología de exitismo, ¿no es cierto?, rodeando, y podemos encontrar en la palabra del Señor que hay prosperidad, que hay bendición, irán de poder en poder, de victoria en victoria, pero también hay una teología de sufrimiento. Estamos en este mundo y tenemos que padecer las cosas que se padecen en este mundo, pero a diferencia del que no tiene esperanza, nosotros tenemos esperanza. El que no tiene a Dios, nosotros tenemos al Señor, nosotros tenemos promesa, tenemos palabra de Dios, tenemos recursos maravillosos que podríamos estar hablando días, horas, meses acerca de todos los recursos maravillosos que el Señor nos ha dado. Entonces, en estas experiencias cotidianas, en estos tiempos difíciles de enfermedad, económicos, emocionales, de pandemia, tengo la ayuda del Señor. Y allí en Corintios, vemos en el versículo 13, si me seguís con tu Biblia, en el versículo 13 del capítulo 4 que mencionamos recién, lo estoy aquí para tenerlo junto con ustedes, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Acá el Señor está diciendo que el mismo espíritu que actuaba en Jesús es el mismo espíritu que actúa hoy en nosotros. Que el mismo espíritu de fe que hacía los prodigios, milagros y maravillas en Jesús y a través de Jesús. ¿Por qué digo en Jesús? Porque en Jesús, cuando pasó la tentación, el Espíritu Santo lo fortaleció. Recuerdan que volvió en el poder del Espíritu a Nazaret, en la cruz, cuando estuvo allí padeciendo, antes de la cruz, todo Getsemaní, después de la cruz, porque lo resucitó, el Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, vivificará vuestros cuerpos mortales. Allí el Espíritu Santo actuando en toda circunstancia en la vida de Jesús. El mismo espíritu de fe en Jesús. Ahora, es impresionante todo lo que hizo en la vida de Jesús. Pero nosotros estamos haciendo lo que Jesús hacía para que el Espíritu actuara de esa manera. Porque hay un precio que pagar, ¿sí? Hay que imitar lo que Jesús hacía para llegar a su nivel. Y no pensemos, Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, mi hermano mayor, ¿quién como Jesús? En realidad, el unigénito del Padre para salvarnos, pero pensemos en Jesús no como Dios, sino como el Hijo del Hombre. Pensemos en Jesús como un hombre común y corriente. Tenía hambre, tenía sed, se cansaba, padecía. Jesús sintió los clavos, sintió la lanza, sintió los latigazos, sintió el desprecio de la gente, sintió
El Hijo del Hombre sintió todo lo que vos y yo podemos sentir en esta vida, pero era un hombre que buscaba a Dios en oración, querido. Y hoy, que es lo más importante para nosotros, buscar a Dios en oración es lo que menos tenemos en cuenta, tal vez lo que más nos cuesta, tal vez lo que menos hacemos. Dios nos ayude. Dijo el Señor en Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. Si el Señor mismo estaba diciendo que sus discípulos, vos y yo, podíamos hacer las mismas cosas que Él había hecho, es porque es posible. ¿Pero a través de qué? De una vida entregada, rendida. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Jesús podía decir, conmigo está el Padre, no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Entonces, ¿querés que el Padre esté con vos? ¿Querés que las cosas sucedan? ¿Querés que haya cosas sobrenaturales en tu vida? Bueno, obedecé, porque hace lo que a Él le agrada. Eso es lo que el Señor está diciendo, que tenemos que hacer lo que a Él le agrada. Entonces vamos a salir de las tribulaciones, vamos a clamar a Él y vamos a tener respuesta de parte del Señor para nuestra vida. No gastar tiempo y energía en el problema en sí, sino esforzarse en ir a ese tesoro maravilloso que tenemos dentro, que es Jesús. Jesús en nosotros y a través de nosotros. ¡Aleluya! Me llama poderosamente la atención, Jesús mismo lo mencionó. Cuando Moisés es enviado a Faraón, Dios le dice, te he constituido Dios para Faraón y a Aarón tu hermano como tu profeta. Y Jesús lo menciona luego eso de que hemos sido llamados dioses. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos embajadores en nombre del Señor. Representamos a Dios aquí y ahora. Y queridos, tenemos que buscar esa vida en profundidad. Porque ¿de qué le vale al hombre, al ser humano, ganar este mundo y perder el propósito, perder el alma, perder el propósito de servicio, dejar de hacer lo que el Señor le manda hacer? Cuán difícil se hace a veces y cuán cuesta arriba se hace a veces la vida cristiana, porque no vamos a la fuente, no hacemos de que ese tesoro que tenemos sea reinando en nuestro corazón y tomando el control de nuestra vida. Cuando en Mateo 11:28 Él dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo los haré descansar. Y para que eso sea, dice Isaías 53:3, inclinad vuestro oído y venid a mí, dice el Señor, y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes. Y menciona a David porque es un ejemplo de un hombre conforme al corazón de Dios. Y David tuvo muchos problemas, sufrió mucho en la vida. No todo le salía como él hubiera deseado que le salía, pero cada situación que le tocó vivir en la vida fue al Señor, entregó al Señor ese problema, se acercó a Dios, clamó a Él, confió en Él, pidió a Él y Dios lo bendijo, Dios lo ayudó. Es impresionante porque lo que uno ve hoy en día en este tiempo de dificultad, de pandemia, es, enemigo de la fe, porque lo que ven nuestros ojos, ¿no? Muerte, enfermedades, problemas, destrucción, pobreza, eso, etcétera. Pero el Señor dice, no mirando, el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven. Ahí estamos en 2 Corintios 4:18, ¿sí? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Son eternas. Que el Señor nos ayude a que no andemos por vista, sino por fe.
Y la única manera es alimentando la vida espiritual, andar por fe. Veremos la gloria de Dios, veremos resultados, veremos milagros. Dios hará cosas, Dios responderá. Tendremos mayor entrega de nuestro corazón, de nuestra vida al Señor. Quiero volver al versículo 13. Dice, pero tenemos el mismo espíritu de fe, ¿sí? Dice, pero conforme a lo que está escrito, creo a lo que está escrito. No ando por vista, no me guío por las circunstancias que me rodean, sino creo a lo que está escrito. Recuerda que el enemigo fue corrido por Jesús con el escrito está. Cree a lo que el Señor dice. El Señor nos ha dado, ¿saben cuántas? 3.565 promesas. Está registrada en la Biblia, 3.565 promesas. Mirá si tenemos promesas para nuestras vidas, para salir adelante, para ser guiados, porque yo creo conforme a lo que está escrito, no lo que pueda llegar a ver nuestros ojos. Que Dios nos dé la gracia. Por eso cuando oro, ahora digo, Señor, dame la fe del Espíritu. Busco del Espíritu y digo, dame la fe del Espíritu, que sea mayor que la fe natural que yo tengo. Porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. La fe crece, la fe se desarrolla, la fe es fruto del Espíritu Santo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que no me guío por lo que se ve, sino por lo que no se ve. Aleluya. Porque las cosas que no se ven son eternas. Las que vemos son temporales y Dios tiene un propósito. Así que nos toca buscar al Señor para entender eso. En Josué capítulo 21, versículo 44, dice, y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Diga, todo se va a cumplir en mi vida. A ver, de nuevo. Todo se va a cumplir en mi vida. Creí, por lo cual también hablé. Que el Señor nos ayude para que podamos creer y lo que creemos lo confesemos. Aleluya. ¿Qué necesitas en este día? Dice 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y amén. ¿Por medio de quién? Por medio de nosotros. De nuevo, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Aleluya. Dale siempre la gloria a Él, porque Él es el que lo hace. Aleluya. Él es el que se merece toda la gloria. Él es el poderoso. Él es el que nos ama. Así que desechemos de nuestra vida la pereza y comencemos a servir al Señor y al prójimo. Dice Hebreos 6:11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Empezaste bien, seguí bien y terminá bien. No te quedes en el camino. La misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aleluya, aleluya. Hay promesa de Dios para nuestras vidas. Hay victoria, hay salud, hay prosperidad, hay milagros, hay respuesta del Señor para nuestras vidas. Así que no me voy a hacer perezoso, voy a orar más que antes, voy a buscar a Dios, me voy a congregar mejor que nunca. Huimos de la corrupción en el nombre de Jesús y participamos de lo divino. Dice 2 Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida
y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, hombres y mujeres imperfectos pero consagrados, santificados, caminando tomados de la mano de Dios y participando de la naturaleza divina, porque han huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Queridos, conforme a lo que está escrito creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Habla de las promesas del Señor, confiesa las promesas del Señor sobre tu vida, reclama la promesa del Señor. Usemos siempre el poder de la confesión en fe. Usemos siempre el poder de la confesión. Digamos, Señor, tú lo dices. Me recuerdo cuando alguien estaba muy atribulado porque había sido tan malo. Me falta el tiempo para compartir un poco acerca de este hombre, pero era un hombre que muy duro, muy rebelde, y había tenido una conducta muy difícil con su familia. Y sus hijos se criaron también como él, ¿no? Si yo hubiese sido como mi padre, bueno, no estaría aquí trayendo la palabra de Dios, porque era un hombre muy difícil que había sido muy violento, muy rebelde. Y bueno, cuando este hombre se convierte al Señor, fue el cambio en su vida, pero había arruinado tanto la vida de sus hijos que, aunque lo veían transformado y cambiado, todavía no se completaba la obra de creer serás salvo tú y toda tu casa. Pero él confió en Dios y en las promesas de Dios y empezó a decirle: Señor, yo cometí todos los errores que cometí en mi vida porque no te conocía, no creía en ti, Señor, pero ahora creo y confío en tus promesas y en tu palabra. Y entonces dice que él salía al patio de su casa y buscaba el texto donde decía serás salvo tú y toda tu casa, y agarraba su Biblia y la levantaba y señalaba y le decía a Dios: acá está escrito, es tu promesa, es tu palabra, Señor, y dice que mi familia te va a conocer, y yo sé que toda mi vida antes ha sido cambiada porque ahora soy una nueva persona, soy una nueva criatura, y quiero que mi familia te conozca también. Y le llevó tiempo, pero reclamó las promesas de Dios, le creyó a Dios, y lo que creyó lo confesó y decía: yo te doy gracias porque mi familia se ha convertido, mi familia se ha entregado. Y faltaba todavía tiempo para eso, pero confesaba, no miraba con sus ojos físicos, sino lo que no se veía. Él veía allí las promesas de Dios realizadas en su familia. Y llegó el momento cuando un día su familia, uno a uno, se fueron entregando al Señor, entendieron el propósito de Dios, perdonaron a su padre. Bueno, y fue una familia feliz, una familia transformada por el poder de Dios. Así que siempre usemos el poder de la confesión en fe, creativo conforme a lo que está escrito y establecido en la palabra de Dios. No conforme a lo que se nos ocurra a nosotros, no, sino conforme a lo que está establecido, a lo que Dios ha decretado sobre nuestras vidas. Así que el Señor nos ayude. Él dijo: escrito está, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que en tiempo de tribulación clamaron a ti con una actitud correcta, una buena disposición de fe, inspirándose en las promesas y en
el Espíritu Santo de Dios que está dentro de nosotros, este tesoro que está en vasos de barro, la presencia de Dios, Jesús en nuestros corazones, sentado en el trono y reinando. Así que mi querida congregación, iglesia, rindamos al Señor nuestras vidas, busquemos más en profundidad y vamos a ver que esas tribulaciones van a ser cambiadas en vida victoriosa, en paz, en gozo, en felicidad, en ver nuestros sueños concretados y realizados, porque muchas veces las cosas que nosotros proyectamos tienen que ver con nuestros deleites y placeres. No, pedí y no recibí porque pedís mal para gastar en vuestros deleites y placeres. Pidamos conforme a la voluntad de Dios, guiados por el Señor, por el Espíritu Santo, y vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Así que cuando clamamos a Él, Él nos va a ayudar, nos va a librar de las tribulaciones, pero tenemos que recibir y permanecer en ese estado de gracia sin perder lo que el Señor nos ha dado. Que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga allí en tu hogar cuando estés mirando o escuchando este mensaje, y bendiga a tu familia. Yo quiero pedir al Señor en este momento, por cada hogar y familia representada, por cada situación difícil que estés viviendo, esas dificultades y tribulaciones y angustias que puedan ser transformadas en paz, en gozo, en bendición, en respuesta de parte de Dios, en el nombre de Jesús. Porque Dios no quiere el mal. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darle lo que ustedes esperan. ¿Qué estás esperando? ¿Por qué estás luchando? Que el Señor te bendiga en este momento. Padre, bendice cada corazón, bendice cada hogar, bendice cada vida, Señor, cada familia. Los que están padeciendo, Señor, por COVID, los que están padeciendo por el encierro, los que están padeciendo por la falta de trabajo. Señor, tú eres un Dios de misericordia. Señor, tu misericordia es nueva cada día. Por eso te suplico, Señor, que bendigas cada familia cordobesa, cada familia argentina, y que, Señor, bendigas toda la tierra. Señor, que tu gloria llene la tierra así como las aguas cubren la mar. Que se cumpla esta palabra. Señor, sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos. Danos la gracia, Señor, para permanecer firmes y fieles, para poder, Señor, llegar al corazón de cada uno de los que te necesitan. En el nombre de Jesús, añade cada día a los que han de ser salvos. Señor, restaura a aquellos que están apartados de tus caminos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús.